Jonás capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana para que nos hable a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Jesucristo. Dele palmas fuertes al Señor y tome asiento, mi hermano. Dice la palabra del Señor de que Dios había enviado primeramente a Jonás a Nínive. Si usted lee el capítulo 1, pero dice que Jonás se fue para otra ciudad. Pero luego Dios por segunda vez le vuelve a hablar y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuántos creen de que Dios día a día tiene un mensaje para cada uno de nosotros? Dios tiene un mensaje grande para nuestra vida. Dios tiene un mensaje cada mañana que amanecemos con vida. Le dio este mensaje, le dije: el mensaje que yo te diré. ¿Cuál es el mensaje que Dios le estaba dando a Jonás? De que él iba a destruir esa ciudad en 40 días. ¿Cuánto le quedaba a Nínive? ¿Le quedaban cuántos días? 40 días para que la ciudad fuera destruida totalmente, para que no quedara nadie en esa ciudad. El pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba fallando delante de Dios, el pueblo estaba escogiendo sus propios caminos, el pueblo se estaba conduciendo según sus propios deseos, el pueblo estaba totalmente fuera de los rangos de Dios. El pueblo no quería nada de parte de Dios. Pero estamos viendo de que Dios manda a Jonás para ver cuál era la reacción del pueblo. ¿Cuál era la reacción del pueblo y qué el pueblo iba a hacer? Y dice la Biblia que Jonás comenzó a predicar, comenzó a hablar de que Dios iba a destruir la ciudad. Dice la Biblia también de que Dios ya no va a destruir la tierra inundada, sino que la va a destruir totalmente a fuego. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el mensaje de la palabra de Dios es importante. Porque por medio de la palabra es donde nosotros sabemos los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra. Por medio de esta palabra, cuando nosotros predicamos o hablamos la palabra que Dios viene y quiere para nuestra vida, y comenzamos a hablar esa palabra para aquellas personas, vamos a ver de que aquellas personas van a ser advertidas de lo que viene sobre esta tierra. No es nada fácil lo que viene a esta tierra, no es nada fácil. Tal vez esta tierra no se va a destruir en 40 días, pero sabemos que ya está estipulado delante de la presencia de Dios de que esta tierra será destruida. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento,
Santo. Es por eso que es necesario predicar el mensaje que el Señor hasta el día de hoy está entregando, para que las almas, para que las vidas sepan realmente el mensaje que el Señor tiene para su vida. Dice la palabra que Jonás comenzó a predicar. Y dice la Biblia que este pueblo de Nínive creyeron a Dios. Quiere decir que para que la mano de Dios se pueda mover sobre el hombre, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer, pero tenemos que volvernos a Dios. Esa es la palabra, volvernos a Dios. Y la palabra volverse a Dios significa cambiar de dirección, cambiar de camino, cambiar la dirección que llevamos. Si esa dirección nos está llevando hacia la perdición, si esa dirección nos está llevando a un mal camino, si esa dirección nos está llevando a un lugar donde no vamos a hallar salida, el Señor dice que salgamos y aprendamos a creer en Él, porque Él nos puede dar la salida hacia el problema, hacia la dificultad, hacia ese camino que nosotros nos podemos dirigir. A su nombre. Claramente el mismo Dios habló y dijo de esta manera, que hay dos caminos: el camino de la perdición, el camino de la vida. Y este pueblo comenzó a volverse a Dios. ¿Qué es lo que necesita nuestra familia? Volverse a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos las naciones? Volvernos a Dios, regresarnos a los principios de Dios. ¿Qué necesitamos todos, cada uno de nosotros, para que miremos la mano de Dios y el libramiento hacia nuestra familia? Volvernos hacia Dios, porque cuando nos volvamos a Dios, vamos a ver esa mano moverse, donde Dios comenzará a libertar, comenzará a restaurar, comenzará a liberar, comenzará a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. ¿Este pueblo quería ser destruido? No, este pueblo no quería ser destruido, porque realmente ellos eran conocedores, porque desde que ellos oyeron de que Dios iba a destruir la ciudad, sabían bien quién era Dios. Hoy, hermanos, por medio de la predicación se le llega a mucha gente, y por medio de la predicación mucha gente conoce quién es Dios. Y sabe que esta gente comenzó a escuchar que Dios iba a destruir la ciudad. Esta gente comenzó a tener temor, y dice que creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ellos se volvieron a Dios porque sabían bien de que lo que Dios había determinado, Él lo cumple. Sabía bien, hermanos, que lo que Dios determina, eso Dios lo cumple. Pero ¿sabe qué? Hay algo que mueve también, hermano, y conmueve el corazón del Señor. Es cuando hay un pueblo y se vuelve hacia Él y reconoce que realmente no tiene capacidad ni fuerza en su vida, solo depende de Él, de que Él le pueda dar la victoria para su vida. Dios, hermano, doblega su corazón. ¿Sabe qué? Porque cuando nos volvemos hacia Él, miramos que Dios se comienza a manifestar. A su nombre. Este pueblo se volvió a Dios. Se volvió porque sabía que Dios tenía la respuesta, de que Dios podía hacer algo por ellos. Te pregunto, hoy, esta mañana, ¿nos estamos volviendo a Dios? ¿Nos estamos regresando? Que a lo mejor no estamos caminando conforme el Señor quiere que caminemos. Estamos volviéndonos a Él día a día. Estamos buscando su presencia. Miramos el peligro que está viniendo, que se está sobreviniendo. No tenemos que apartarnos en este tiempo. No tenemos que alejarnos, sino tenemos que meditar día a día y volvernos a su presencia, porque en Él encontraremos la respuesta y la victoria para nuestra vida. Por eso es necesario volvernos a Él, porque en Él encontraremos lo que tanto necesitamos. A su nombre. Y dice que se levantaron hasta llegó la noticia donde el rey. Llegó esa noticia. Igualmente el rey se levantó y proclamaron ayuno. En el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. Oiga bien, ¿qué vio Dios? Lo que hicieron. Oiga bien, ¿qué es lo que Dios mira? Lo que hacemos, hermanos. Dios
Dios mira lo que hacemos. Dios mira si realmente nos estamos volviendo. Hoy estamos en el ayuno de libramiento y Dios está viendo si realmente nosotros queremos que Dios libre a nuestra familia. Dios está mirando cuál es el desempeño que tenemos hasta el día de hoy para que Dios dé libramiento hacia nuestra familia. Porque muchas veces queremos, Señor, da libramiento a nuestra familia. Señor, da libramiento a nuestra familia. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo a cada momento, a cada día, a su presencia. Estamos meditando delante de Él para que su mano se pueda manifestar en nuestra familia. Y Dios va a mirar el sacrificio. Dios va a mirar el esfuerzo. Dios va a mirar que realmente que nuestra familia también quiere volver a su presencia. Vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron ¿de qué? De su mal camino. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, me buscaren y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, yo los oiré. ¿De dónde? Pero hermanos, ¿cómo Dios va a dar libramiento a nosotros, a nuestra familia? Apartándonos del mal camino. No solo basta que nos humillemos, porque la misma Biblia dice, si se apartare de su malos caminos. Es necesario que si queremos ver libramiento hacia nuestra vida, volvernos a Dios, regresarnos a los principios que hemos abandonado, regresarnos a aquellas cosas que antes hacíamos para mover la mano de Dios. Porque recuerde que si nosotros seguimos esperando que caiga el maná del cielo, no va a caer. Pero si nosotros comenzamos a hacer aquellas cosas que antes hacíamos, orar, ayunar, buscar esa presencia de Dios, vamos a ver que esa mano de Dios, porque Dios lo ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros somos los que detenemos esa mano de Dios, pero nosotros podemos hacer que esa mano de Dios se mueva sobre nuestra vida. Porque si nosotros, hermanos, comenzamos, Dios va a terminar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieran de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Estamos viendo, hermanos, de que a lo mejor la familia es amenazada. A lo mejor los hijos son amenazados. A lo mejor hay una amenaza de destrucción, pero sabe que Dios puede cambiar las cosas. Dice la Biblia, hermano, que perseguían a los hijos de Jacob. Y dice que vino él y los dejó al otro lado del río. Y él se fue y levantó un altar ante Dios. Porque dice que su familia estaba atemorizada. Pero cuando él se fue a buscar esa presencia de Dios, dice que el terror de Dios cayó sobre los enemigos. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos, Daniel estaba ya a punto de morir en esa fosa de leones. Pero dice la Biblia que Daniel, aún en medio de ese edicto, Daniel siempre salía a hacer lo que siempre hacía: orarle a Dios, pedirle a Dios, al Dios de la confianza, al Dios de la seguridad, para que le diera libramiento y protección en el lugar donde él se encontraba. ¿Dios lo liberó o no lo liberó? Sí lo liberó. ¿Pero por qué Dios lo liberó? Porque él también se volvió a Dios. La iglesia lo que necesita y lo que necesitamos es volvernos a Dios. Regresarnos a Dios, regresarnos al Dios que tiene la respuesta de todo. ¿Quién tiene la respuesta en la salud? Dios. ¿Quién tiene la respuesta, hermano, en economía? Dios. ¿Quién tiene la respuesta, hermano, en los trabajos? Dios. ¿Quién tiene la respuesta en todo? Se llama Dios. En Dios vamos a hallar el resultado que necesitamos. En Dios vamos a hallar la respuesta que necesitamos. Iglesia de Dios, necesitamos volvernos a Dios, porque en Dios encontraremos la respuesta que necesitamos. Hoy es el ayuno de libramiento. Ese ayuno de libramiento de que hoy usted está haciendo. Y dice, hermano, la misma palabra: y Dios miró lo que hicieron. Dios está viendo ese ayuno que hoy estás presentando por tus hijos, por tu familia. Si has atendido a la voz de Dios, el Señor sabe bien. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día lo que es más acechado es la familia.
Hoy miramos, hermanos, que la juventud es acechada por el enemigo. Es por eso que necesitamos. El Señor ha dejado herramientas necesarias para todo, hermanos, pero muchas veces esas herramientas las abandonamos, las dejamos. Tenemos que volverlas a retomar y empezar nuevamente a retomar esas herramientas, porque esas herramientas que ocupamos, que el Señor ha dejado, esas herramientas nos hemos utilizado y hemos obtenido grandes victorias en nuestra vida. Te pregunto, ¿el ayuno es una herramienta importante para el cristiano? Es una herramienta importante. ¿La oración es una herramienta importante para el cristiano? Sí, es una herramienta importante. Pero son las cosas más duras y más difíciles del cristiano cuando comienza a perder la gana de ayunar, cuando pierde la gana de comenzar a orar. Ahí donde comienza a ver las cosas más difíciles, las cosas más dificultosas. Pero cuando nos levantamos en ayuno y oración, vamos a ver esa mano de Dios moverse, vamos a ver ese poder de Dios moverse. Cuando oramos y cuando ayunamos, miramos la gloria de Dios en nuestra vida. Un albañil, cuando va a trabajar y llega a ese lugar para trabajar, ¿qué es lo que lleva? Y si no lleva herramientas, ¿cómo va a trabajar? No trabaja así. Necesita su herramienta, hermano, hermana. Aquellos hermanos también que están en este momento conectados. Necesitamos esa herramienta de Dios. Si queremos ver libramiento para nuestra nación, ¿qué necesitamos? Las herramientas de Dios. Si nosotros queremos ver libramiento para la familia, ¿qué necesitamos? Las herramientas de Dios. Necesitamos lo que Dios ha dejado en nuestra vida. Si lo hemos dejado, volvamos a retomarlo, iglesia, porque en eso hay poder de Dios. Hay poder de Dios, porque dice la Biblia que este género no puede salir si no es con oración y ayuno. Este género no puede salir. ¿Sabías que esos son géneros? Géneros que se apoderan de la familia. Géneros que se apoderan de las naciones. ¿Y qué necesita la iglesia? Necesita orar y ayunar para poder vencer esos géneros y para que Dios pueda obrar. Y hoy, esta mañana que estamos en ayuno, en esta mañana vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios para que Dios dé libramiento hacia nuestra familia. Dele palma fuerte hacia el Señor y coloquémonos de pies.